indica algo de eso, mis hermanos, tenemos que seguir adelante. Cada vez que la voz del enemigo nos diga que no tiene sentido esto, doble, nosotros tenemos que esforzarnos por seguir adelante. Cada vez que los pensamientos negativos vengan a nuestra mente, nosotros tenemos que darle la contra. Tenemos que hacer que queden aquí nada más en nuestra mente, como en una especie de sepultura, gloria a Dios, y a seguir adelante. Sabemos que la victoria no es del que empieza la carrera, sino del que la termina, gloria a Dios, y todo eso es por la gracia misericordiosa de Dios. Antes de que se me pase, mis hermanos, quiero anunciarles, quiero tomar la precaución. El próximo domingo es lo más probable que no vayamos a tener la actividad, porque el sábado tenemos que salir a la ciudad de Chapter, está pegado a Bakersfield. Son aproximadamente 5 horas de manejo de aquí para allá y 5 horas para acá. Tenemos que ir a dejar a nuestras nietecitas que tienen que regresar ya con sus papás a México. Y pues ese sábado en la noche debemos dormir allá. Ellas el domingo por la tarde o el lunes por la mañana ellos deben de salir de regreso para México. Pues nosotros tenemos que regresar el domingo por la mañana, durante la mañana. Y no creo que alcancemos de llegar a tiempo al culto. Además de eso, el viaje es un poco largo y llegar directamente al culto, pues no, el cansancio, el desaseo y todo eso, mis hermanos. Ahí si acaso el martes se me pasa darles este anuncio, ya desde ahorita acordémonos que el domingo, salvo que yo llegara a anunciarles con anticipación algo diferente, pues ya estaríamos en comunicación, mis hermanos, pero lo más probable es que no vamos a tener la actividad. Ahora, mis hermanos, vamos a empezar la predicación de esta tarde abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vamos a seguir adelante viendo las enseñanzas que el Señor Jesús les dio a sus apóstoles originalmente de viva voz, teniéndolos enfrente físicamente todo, y que ellos recibieron esta palabra de vida con fe, con gratitud, y se esforzaron por vivirla, gloria a Dios, por transmitirla a otros. Vamos a leer ahí, ustedes me acompañan con su vista. El versículo 34, 35 y 36, este contexto de 3 versículos, dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Mis hermanos, tomen su asiento, gloria a Dios, y dispongámonos para tratar de entender estas palabras tan importantes que el Señor Jesús habló. Los apóstoles ya pasaron por esta experiencia y ahora somos nosotros a los que nos corresponde centrar nuestra atención en ellas y tratar de adentrarnos en estas palabras para comprenderlas y aplicarlas de una manera correcta a nuestra vida y transmitirlas de una manera correcta a la sociedad que nos rodea, gloria a Dios. El tema de la enseñanza de hoy es paz no, espada sí. Ese es el título de la predicación. Más bien es no espada, no paz, espada sí. No paz, espada sí. Gloria a Dios.
De alguna manera, mis hermanos, estas palabras, el Señor Jesús ya había hecho alusión a esta circunstancia. Desde cuando el Señor Jesús los envió a predicar las buenas nuevas de salvación, les hizo ver que lo más normal iba a ser la reacción de rechazo en sus oyentes. Y eso conllevaba a una serie de conflictos que los apóstoles tenían que confrontar y tenían que ellos soportar por amor a Dios. Estas palabras que el Señor Jesús les está diciendo a los apóstoles, hasta cierto punto debieron haberles causado cierta sorpresa, cierto asombro, y para que los apóstoles no fueran a pensar que habían escuchado mal esto, el Señor Jesús se la repite aquí mismo. En dos ocasiones, en el versículo 34, les está diciendo lo mismo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. La primera vez que se lo menciona, y se lo repite ahora de una manera un poco diferente en cuanto a los términos, pero lleva la misma idea. No he venido para traer paz, sino espada. Aquí la palabra espada tiene el sentido de una lucha, de una guerra, de una contrariedad. También tiene el sentido de aflicción, de sufrimiento. Bien, no penséis. Esta expresión indica que los apóstoles albergaban en su interior que con la venida del Mesías todo iba a ser color de rosa, a pesar de que el Señor ya les había hecho anuncios de que esto no iba a ser así. Pero ellos, como nosotros, muchas veces no queremos asimilar la realidad de las cosas y queremos seguir adelante anteponiendo nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de creer. Y cuando en la palabra el Señor nos dice cosas distintas, gloria a Dios, los apóstoles también tuvieron este mismo problema que nosotros vamos enfrentando en este tiempo. Ellos, a pesar de que el Señor ya les había dicho, van a ser llevados ante gobernantes, ante los concilios, ante los gentiles, dice, van a ser azotados, encarcelados, van a ser enjuiciados, van a andar como entre lobos, etcétera, entre otros anuncios el Señor ya les había dicho. Pero aquí el Señor se ve la necesidad de rectificar una manera equivocada de pensar que los apóstoles tenían. No penséis eso. Yo no he venido para traer paz. Esto no quiere decir que el Señor vino para fomentar el conflicto, para fomentar la división, para fomentar un distanciamiento familiar o un distanciamiento entre las personas. No. Aunque el efecto de su venida fue ese, pero el Señor lo que está diciendo aquí es que necesariamente, y ya los apóstoles habían tenido estas prevenciones de diferentes maneras, el Señor ya se los había dicho, gloria a Dios. En la mentalidad de todo judío devoto se albergaba la idea de que con el advenimiento de la era mesiánica, el pueblo de Israel iba a entrar en una etapa de paz, de bonanza, de quietud. Aquellos enemigos que los estaban
gobernando a ellos, iban a ser derrocados, iban a ser quitados de encima, y entonces el pueblo iba a gozar de una plena paz. Y el Señor Jesús le dice a los apóstoles: no va a hacer esto así, no de momento. Y los apóstoles tuvieron que enfrentar estas palabras, mis hermanos, con fe solamente, con fe. Si las Escrituras, y ahorita vamos a ir a algunas citas bíblicas, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento, en donde Dios anticipó un tiempo de paz con la venida del Mesías, gloria a Dios. ¿Cómo es que esa paz el Señor la iba a traer aquí? Y los apóstoles, es probable que hayan tenido cierta dificultad para encontrarles a estas palabras el debido lugar en su vida, la debida aplicación a su vivencia, gloria a Dios. Había aparentemente dos maneras de conceptuar aquel Mesías que ellos ya habían empezado a seguir. Las señales que él había hecho ya dejaban bien claro que se trataba de una autoridad mesiánica incuestionable. Pero ahora, estas palabras como que cuestionaban aparentemente el efecto de la venida que el Mesías iba a traer a este mundo, y por lo tanto ellos tenían que confiar en el Señor, aun cuando algunas de las cosas no hayan comprendido inicialmente, pero tenían que confiar en aquello que el Señor les estaba diciendo. Y esto es lo mismo que nos llega a nosotros también. Acordémonos que hemos visto algunas citas bíblicas en donde no las comprendemos por completo, pero eso de ninguna manera debe truncar nuestra fe. Tenemos que confiar en el Señor, como lo hizo Abraham cuando el Señor le pidió que le ofreciera en sacrificio a su único Isaac. No comprendió, de hecho, inicialmente no comprendió ese proceder de Dios. Hasta pudo haber mediado el pretexto, la excusa de pensar de que no se trataba de Dios el que le estaba hablando, de que se trataba la voz del enemigo que quería hacerlo infeliz. Pero Abraham no claudicó en su fe, aun cuando no comprendió inicialmente, pero él de todas maneras confió en que lo que el Señor decía estaba bien. Nadie mejor que el Señor Jesucristo sabe lo que va a suceder en este mundo, y con base en ese conocimiento anticipado que Él tiene, es que Él nos habla para guiarnos por la senda correcta, para que nosotros no vayamos a equivocarnos. Ahora, en nuestro elemento humano se van a levantar muchas, vamos a decir así, muchas efervescencias de incredulidad, de falta de comprensión, y hasta cierto punto van a tender como a arrastrarnos a una cierta apostasía. Nuestro hermano Salomón mencionaba el ejemplo de algunos hermanos que ya están entrando en ese terreno. Por ahí empieza la cosa. ¿Por qué? Porque se pierde la confianza en la palabra que salió de la boca de Dios, la cual en su tiempo nosotros la recibimos, la experimentamos, gloria a Dios, que nos sanó, que nos salvó, que nos limpió, que nos restauró, pero que de pronto
se empieza la duda y se empieza a dejar, gloria a Dios, la confianza en esa palabra que salió de la boca de Dios. Vamos a algunas citas bíblicas, hermanos, antes de entrar más de lleno a este versículo 34. Vamos a Isaías capítulo 2. Profecías que el Señor, a través de sus santos profetas, de algunos de ellos, a Isaías capítulo 2, anunció esa paz perdurable que no tendría límite, que no tendría final, cuando aquel Salvador viniera a este mundo a redimir a su pueblo. Gloria a Dios. Isaías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Miren, esta profecía está anunciando que va a haber paz y ya no va a haber más guerra. Lo dicho en el último versículo, que es el versículo 4, esto está diciendo de que las naciones ya no se van a adiestrar, o sea, ya no va a haber más confrontaciones bélicas entre los países, porque ya va a haber solamente paz. Y esto va a ser, como dice Isaías, cuando empieza hablando, inspirado por Dios, en lo postrero de los tiempos. Esta expresión se refiere al tiempo del fin. Al tiempo del fin. No se refiere, mis hermanos. Y esto es lo que muchos judíos, prácticamente la mayoría, no centraron su atención en esto. Ellos solamente pensaron que con la venida del Mesías, pero no. Lo postrero de los tiempos tiene diversas aplicaciones dependiendo del contexto donde se encuentre escrito en la palabra de Dios. Se puede referir a cualquier tiempo a partir de mañana, a cualquier tiempo futuro. Se puede referir a cualquier otro tiempo, a corto, mediano o largo plazo, sin especificar exactamente un tiempo determinado así. Pero lo postrero de los tiempos lo encontramos en diversas partes, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento, y cuando no tiene un sentido especial, se está refiriendo al tiempo del fin, cuando termine la dispensación de la gracia. Es cuando entonces se va a cumplir este tiempo de paz. Pero el pueblo judío lo entendía que iba a ser con la venida del Salvador. Vamos a Isaías capítulo 9, aquí mismo. Versículo 6 y versículo 7 dicen: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una profecía más. Y aquí hace alusión precisamente a la llegada del Mesías. Sí. Inclusive, uno de los títulos con que Isaías se le dice que va a tener ese Mesías venidero, ese niño que nos es nacido, va a ser príncipe de paz. Y lo confirma, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y va a ser un periodo de paz. Vamos adelantito, 54, de aquí mismo Isaías. Isaías 54. Versículo 11 en adelante dice así: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén, hermano. Hasta ahí. Aquí las palabras, los términos que encontramos, pobrecita, fatigada, se están refiriendo al pueblo de Israel. Se están refiriendo a los israelitas. Y el Señor le está diciendo aquí que va a cambiar ese panorama de fatiga, ese panorama de tempestad, ese panorama de desconsuelo, y lo va a convertir en un panorama de prosperidad, de florecimiento. Esto lo indica las palabras sobre carbunclo. El carbunclo es una piedra preciosa, muy valiosa. Y su cimiento, sus ventanas, toda ella va a ser prosperidad. Y termina diciendo en el versículo 13: y se multiplicará la paz de tus hijos. Esa esperanza la albergaba todo judío y la daba por un hecho que con la llegada del Mesías ellos iban a experimentar esa paz. Vamos al capítulo 57 de este mismo libro. Versículo 18 y versículo 19. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Gloria a Dios. Aquí se está refiriendo a ese pueblo descendiente de Abraham, sí, al pueblo judío. Le está profetizando que ese fruto que iba a haber en ellos iba a ser paz. Y lo repite, hace énfasis repetitivo para que quedara bien grabado en el pueblo judío. Paz, le dice otra vez. ¿Iba a ser para quién? Para todos. Para los que están cerca. Primero dice al que está lejos y al que está cercano. Esta es una forma de abarcar, hermanos, tanto a los judíos que iban a estar en la patria allá, sobre Israel, tanto como aquellos judíos que iban a estar como extranjeros en otras naciones.
quiera que se encontraran, iban a tener ese precioso fruto de la paz. Capítulo 60. Versículo 15 en adelante. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Hermanos, parece ser que el profeta Isaías fue el profeta que el Señor usó más para profetizar paz al pueblo de Israel con el advenimiento del Mesías. Hay una profecía más en el capítulo 66. Vamos aquí adelantito. Versículo 10 en adelante dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Mire nada más qué panorama tan precioso está diciendo aquí el Señor para todos aquellos que aman a Jerusalén. Primeramente se está refiriendo a los judíos aquí. Los judíos amaban a su ciudad capital, Jerusalén. Allí estaba el templo de los sacrificios levíticos. Ahí tenían como mínimo una reunión al año todos los judíos que estaban en aptitud de transportarse por los diferentes medios rudimentarios de transporte de aquel tiempo. Se daban cita en Jerusalén a tal grado de que no había una sola casa, habitación que no estuviera repleto de visitantes ahí. Las calles atestadas de gente. Pero también aquí se está refiriendo, hermanos, a los que no somos judíos según la carne. Amamos también Jerusalén. El Señor dijo: es la capital del gran rey. Y nosotros tenemos que tener amor a Jerusalén, inclusive en nuestras oraciones. Si no lo hemos hecho o si no lo hemos estado haciendo con el debido énfasis, tenemos que pedir, porque esto es bíblico, por la paz de Jerusalén, ¿sí? Y por todo Israel, gloria a Dios. Y aquí está la última profecía de Isaías, en el sentido de que el Señor iba a traer paz como un río sobre el pueblo de Israel cuando viniera su Mesías libertador. Pasemos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2.
Versículo 13 y versículo 14 dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren, este canto celestial, nos está diciendo aquí Lucas, que lo expresaron, pues, como él mismo lo dice en el versículo 13, las huestes celestiales. O sea, un grupo con un número indeterminado de ángeles que empezaron a alabar a Dios. Y una de sus notas en el canto que ellos cantaron para alabar a Dios es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres, refiriéndose esto de una manera muy especial al pueblo de Israel. Esta experiencia, esta visión, la tuvieron un grupo de pastores a quienes el Señor los privilegió, ya que ellos estaban en las afueras de la ciudad de Belén, pastoreando, velando sobre sus rebaños, sobre las vigilias, como dice el versículo 8, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto fue cuando nació el Señor Jesús. Aquí, hermanos, quiero abrir un paréntesis, quiero hacer un paréntesis antes de seguir adelante. Pero ya tenemos aquí, antes de decirles este paréntesis, tenemos en el Viejo Testamento otro anunciamiento más de que iba a haber paz de parte de Dios y buena voluntad para los hombres. Aquí está. Otra base que los judíos tenían para guardar recelo. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, guardó recelo, desconfianza en cuanto a que si el Señor Jesús era el verdadero Mesías. ¿Por qué? Porque ahora estaba diciendo que Él no traía paz, sino que traía espada. Siendo que los judíos tenían en su mente bien arraigada la idea y basada en las escrituras del Viejo Testamento de que el Mesías que ellos esperaban les iba a traer paz. E inclusive se rumora, se cuenta la historia, esto no debe tenerse como algo definitivo, contundente, que cuando el rey Herodes, que supo de aquellos reyes, de aquellos magos, que vinieron del oriente siguiendo a aquella estrella que los guiaba para decirles en dónde iba a nacer el Mesías, y cuando llegaron a Jerusalén y pues ahí pernoctaron ellos, hicieron una escala en Jerusalén, y de alguna manera ellos dijeron: ¿en dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando Herodes escucha estas palabras, Herodes era un rey muy poderoso, pero muy miedoso. Él nos cuenta la historia. Esto lo tenemos en varios libros de historia. Uno de ellos es el escrito por Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, que son antigüedades de los judíos y las guerras de los judíos. Nos cuenta de que el rey Herodes lo que más temía en la vida es que alguien lo fuera a matar para destronarlo, para gobernar en lugar de él. Y él cuenta la historia de que su corona de oro, él abrazaba y la acariciaba. Decía: nadie te va a arrebatar de mí. No. E inclusive se dice que llegó a darle muerte a algunos de sus propios hijos, a algunas de sus esposas, por la simple sospecha de que fraguaban contra él una traición y que pretendían matarle.
y mandó ejecutar a algunos de sus hijos y algunas de sus esposas que tuvo o concubinas para evitar el riesgo de que fueran a quitarle el reinado. Pero cuando este rey impío, sanguinario, escuchó de esa anunciación de los magos que venían buscando al rey de los judíos que había nacido, los mandó llamar. Vengan para acá. ¿Cómo está eso? Sí, dice, nosotros vamos siguiendo, dice, en la noche, una estrella especial, luminosa en el cielo, nos va guiando, se va moviendo y nosotros la vamos siguiendo. Y nosotros recibimos la anunciación allá en nuestra tierra, en el oriente, en la tierra de los persas por allá, de que donde la estrella ya deje de moverse, dice que ahí es donde van a ser el Mesías. Bueno, les dijo el rey Herodes, esto lo tenemos en Mateo, vayan, dice, sigan su camino, dice, y indaguen bien en dónde es el lugar donde nace ese Mesías y háganmelo saber a mí para que yo también vaya y le adore. Y se van los reyes, los magos, perdón, se van los magos. Y cuando se van los magos, dice que manda traer a los maestros judíos, a los escribas, a los fariseos, a los conocedores de la ley. Nos cuenta la historia de que era de madrugada, de que no le importaba a este rey. Él lo que quería era nada más satisfacer sus intereses mezquinos y personales, y mandó levantarlos a esas horas y vengan todos. A ver, ustedes que conocen la ley, díganme en dónde está profetizado que van a ser el Mesías. Y ya le dijeron ellos, van a ser en Belén de Judea. Mateo, quiero leerlo textualmente. Mateo capítulo 2. Dije que este era un paréntesis, mis hermanos. Aparentemente estamos retirándonos del tema, pero no. Después les voy a decir con qué objetivo estamos viendo todo esto. Dice, versículo 7, Mateo 2, 7 en adelante. Estamos acá en Lucas 2, ahorita vamos a volver allá. Mateo 2, 7 en adelante. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y ya aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Acá en el versículo 3 y 4, del 3 al 6 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está recibiendo la noticia el rey Herodes de aquellas autoridades religiosas que conocían las profecías, y le dijeron,
ese Salvador que esperamos y a quienes los magos vienen a visitar, va a nacer en Belén de la tierra de Judá, porque así está profetizado. ¿Sí? Entonces, hermanos, volvamos, no he terminado el paréntesis. Volvamos a Lucas 2. Les dije que no dejáramos Lucas 2. Otro punto que está dentro del paréntesis muy importante. La tradición dice a nivel mundial de que el Señor Jesucristo nació en el mes de diciembre. Bien. El mes de diciembre se caracteriza porque es el mes, si no el más helado, el más frío del año, sí es uno de los más fríos del año. ¿Sí? Esto regularmente a nivel mundial, pero allá en el Medio Oriente y allá en Israel, las noches, como son terrenos desérticos, las noches son más súper heladas, bien heladas. Y en el día no suele hacer frío, tiende a ser como calor. Es un clima muy extremoso. Bien, ¿a dónde voy yo? Captemos lo que dice aquí. Que los pastores, dice, había pastores, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban a la intemperie con sus rebaños, cuidándolos. En la noche los encerraban en corrales, pero ellos estaban ahí. ¿Para qué? Para que cuando amaneciera los sacaban otra vez a pastorear. Se llegaba a caer la tarde, vamos a encerrar otra vez a las ovejitas. Así se pasaban por temporadas. Pero ¿qué es lo que nos dice esto? Que si hubiera sido en diciembre, como dice la tradición, que el Señor Jesucristo nació, hubiera sido imposible que estos pastores hubieran estado allá en la intemperie. Prácticamente hubieran muerto de hipotermia, de frío, helados. Bien, esto quise hacer la anotación, mis hermanos, para que nosotros y que los que escuchan estas grabaciones se den cuenta de que aún ahí la tradición miente descaradamente. La circunstancia climática hace imposible que cualquier persona pueda pasar la noche a la intemperie. Esto de que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños es perfectamente creíble en una época de verano o de otoño, tiempo en el cual en aquellas regiones el clima no es helado durante la noche, hasta tiende a ser un poco caloroso. Ahí sí es creíble. Con esto no estoy de ninguna manera diciendo que el Señor Jesús nació en determinada época. A Él le plació dejar oculto la fecha de su nacimiento, y cabe la posibilidad de que una de sus intenciones haya sido de que la humanidad, principalmente su iglesia, aquellos que profesan ser cristianos o los que profesamos ser cristianos, no nos fuéramos a idolatrar en tradiciones de festejarle su día de nacimiento, como abominablemente lo hacen las religiones llamadas cristianas, el famoso 24 o 25 de diciembre, diciendo festejamos Navidad porque el niño Dios nació. Qué cosa tan más vergonzosa para alguien que profesa ser cristiano. No hay bases bíblicas, gloria a Dios, y por lo tanto nosotros no tenemos por qué andar contaminándonos con ese tipo de tradiciones ni con ninguna otra, gloria a Dios. Bien, hermanos, cierro el paréntesis. Quise hacer alusión a esto para que lo tengamos como un elemento que nos sirva, hermanos, en nuestra vida espiritual para compartirla con otros. El tiempo se nos ha terminado. Vamos a tener aquí a Lucas como punto de partida para la siguiente predicación, y que el Señor nos ayude, gloria a Dios. Hay muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos
todavía en Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Gloria a Dios. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Cristo amoroso,